Hola, si estás aquí seguramente sea porque te cuesta un poquito dibujar anatomía, quizá estás empezando o incluso quieres perfeccionar tu técnica. Mi nombre es Lau, soy artista y creo contenidos en redes sociales relacionados con el aprendizaje artístico y aquí te voy a dar unos consejos para que puedas mejorar y puedas aprender a dibujar cuerpos, que creo que es una de las cosas más complicadas o al menos en lo que nos atascamos un poquito más al principio. Ya de entrada quiero decirte que no es tan complicado, pero que bueno, que sí que viene bien de vez en cuando tener estos pequeños consejos o unos pequeños tips para poder empezar y sobre todo perder el miedo, que quizá es una de las cosas que más nos frenan al principio cuando estamos aprendiendo. Son muchos los consejos que podría darte para dibujar cuerpos, pero he intentado agruparlos de la forma que te sea lo más útil posible. Y aprovecho también para comentarte que me han seleccionado para los premios Top Teacher de Business Insider España, así que te dejo el enlace en la biografía y en la descripción para que puedas votarme ahí. Es muy rápido y a mí me ayudaría mucho a seguir creando contenido de este tipo. Sin enrollarnos más, vamos directamente con el primer consejo. Cuando estamos aprendiendo cualquier cosa, no solamente dibujo, es importante que nos dejemos y nos permitamos ese espacio para poder fallar y también poder analizar todo el proceso que hemos ido llevando. Por eso te aconsejo que utilices Sketchbook, que son unas libretas en las que puedes dibujar ahí todo lo que quieras, y no te obsesiones con hacer un dibujo final. Si te obsesionas con hacer cada dibujo súper acabado y súper perfecto, lo más probable es que te frustres. Así que lo mejor es que puedas ir dibujando y no tengas miedo a ese error o que aprendas de esos errores. Entonces simplemente haz dibujos rápidos, no hace falta que hagas todo el coloreado, todas las sombras, sino hay que hacer muchos, porque cuando vas haciendo más, poco a poco, al principio no lo notamos, pero poco a poco vas viendo esa evolución y ahí es donde se aprende de verdad. Y una vez estás haciendo estos dibujos rápidos que no tienen por qué estar súper bien acabados, es importante que varíes en cuanto a las posiciones, a los tipos de cuerpo, como que no te fijes en hacer siempre el mismo cuerpo súper estático, sino que pruebes, ahora hago esta figura sentada, ahora dándose la vuelta de perfil. Entonces tienes que probar desde distintos ángulos porque eso te va a dar una visión un poquito más general del cuerpo humano y va a hacer que también vayas mejorando. Ya verás que cuando tengas bastantes dibujos rápidos y además en distintas posiciones vas a notar ya de por sí una evolución muy grande. Y una vez hemos visto el primer consejo, que se basa en la repetición y en el dibujar mucho, pasamos ya al segundo consejo, que es un poco, yo creo que donde todo el mundo se atasca un poquito más, que es la estructura del cuerpo humano. La estructura del cuerpo humano siempre es la misma. Están los huesos, están los músculos y esto se repite continuamente. Y esto es aparte de si el cuerpo es más grueso, más delgado, si es una persona más mayor, más joven, la estructura de base siempre va a ser la misma. Este tema es bastante extenso y podríamos profundizar en algunos vídeos un poco más específicos, pero voy a darte algunos consejos en algunas cosas que creo que es donde más se falla. Los huesos son la estructura básica, digamos, y va a hacer que no te salga un brazo un poco más para arriba o para abajo cuando vayas a dibujarlo. Así que esta es la forma en la que yo suelo hacer esa estructura interna. Lo que hago es utilizar unas líneas rectas y hago un esqueleto de esta forma y luego coloco unos puntitos donde están las articulaciones principales. Estas líneas rectas no se pueden deformar. Tenemos una línea recta, por ejemplo, que va de un hombro al otro. Por lo tanto, si yo levanto este hombro, el otro automáticamente va a bajar. No puedo tener como uno hacia cada lado. Si partes esta estructura cuando vas a hacer un dibujo o si tienes una referencia, puedes dibujar un esqueleto similar a este encima del dibujo de referencia y entonces eso te va a servir de base para que luego puedas construir todo el cuerpo humano. Aunque tu objetivo sea hacer estilo cartoon o estilo manga, es importante que entiendas el funcionamiento del cuerpo humano real. Porque esto es lo mismo, luego lo tienes que trasladar al estilo que a ti te gusta, pero la base siempre va a ser la misma. Entonces, si no entiendes esto bien, tus dibujos, aunque no sean realistas, van a tener algo raro. Es como que nosotros, el ojo humano, cuando lo percibe el dibujo, va a decir es que hay algo que falla. Por eso es importante que entiendas este funcionamiento. En este esqueleto, lo que sería la parte central del cuerpo, donde está el torso y la cadera, lo hago de esta forma, son como una especie de triángulos, rectángulos y entonces esto siempre es de la misma forma. Tienes la parte superior del torso y la parte inferior, que sería la zona de la cadera. Es como si llevaras unos shorts muy altos
Esto ayuda mucho a colocar la cadera, o al menos a mí me ayuda. Y luego la parte de arriba es como un cuadrado un poco deformado, dependerá de si la persona tiene los hombros más anchos o menos, pero esto también es fijo, forma parte del esqueleto del cuerpo humano. Luego hay una cosa que no se comenta mucho y que, por ejemplo, la gente que estudiamos Bellas Artes sí que nos insiste mucho, que es el tema de la estabilidad. La estabilidad se ubica más o menos en el ombligo a la hora de dibujar, y es que tienes que tener en cuenta el punto de gravedad. Si no, puede pasar que de repente no te das cuenta y físicamente tu dibujo, si existiera en la realidad, podría estar como cayéndose. Entonces lo que se hace es trazar una línea completamente recta, 90 grados con el suelo, desde el ombligo. Y si ves que las piernas sí que estarían como en el suelo, entonces la estructura es estable, pero si por el contrario se va un poco de lado, la figura realmente, si estuviera de pie, se caería, no podría aguantarse. Entonces esto es un pequeño detalle que yo creo que ayuda mucho a que no hayan cosas raras en esos dibujos. Esto yo creo que es algo que no se tiene muy en cuenta, pero que es fundamental. Si no, es como decía antes, que realmente el ojo humano percibe que hay algo raro en ese dibujo. Entonces hay que tener en cuenta también el punto de gravedad. Luego, otras cosas en cuanto a estructura básica que creo que hay que tener en cuenta sería la zona esta de aquí, la del cuello, que junta el cuello con el hombro. Realmente no es una línea completamente recta. Si ves, tiene como una curva. Entonces eso también es algo que tienes que tener en cuenta, que no puedes poner el cuello y luego ya el hombro directamente recto. Luego, en cuanto a las piernas, a mí me ayudaba mucho pensar que el cuádriceps, que es el músculo que está en la parte superior de la pierna, encima de la rodilla, sobresale hacia afuera. Es como el músculo más grande, por así decirlo. Y luego en la parte inferior, el músculo que sobresale más es en la parte trasera, sería los gemelos. Entonces, pensar que cuando tienes una pierna, cuando lo estás dibujando, la parte superior a la rodilla sobresale hacia afuera por delante y la otra zona es más recta. Y después, cuando estás en la parte inferior de la pierna, debajo de la rodilla, el gemelo, la parte trasera, es la que sobresale, y la parte delantera del gemelo sería más recta, es como un poco al revés, la parte de arriba que la parte de abajo. A mí eso me ayudó bastante a ubicar y no a dejar las piernas completamente rectas. Por lo tanto, olvídate de las líneas rectas, y las líneas rectas déjalas solamente para la parte primera, que sería la de la estructura. Luego ya cuando vas a hacer el cuerpo encima de ese mini esqueleto que habíamos hecho antes, ya puedes pasar a las líneas curvas, y aquí habrían ligeras variaciones dependiendo del tipo de cuerpo y si es más delgado o no. Y también relacionado con el tema de que no existen las líneas rectas, piensa que la ropa tampoco está completamente pegada al cuerpo. Nos puede salir de forma natural, por ejemplo, una vez tenemos el cuerpo dibujado, colocar una camiseta de manga corta encima del propio brazo, pero es que eso no es así. Cualquier zona de ropa, incluso esta que por ejemplo está como más pegada, ves que sobresale un poco, siempre va a estar un poquito separada, va a tener volumen, así que no la pongas completamente pegada al cuerpo. Incluso las prendas que son pegadas tienen ciertas arrugas y sobresalen siempre un poquito. Y pasamos al siguiente consejo, que sería utilizar referencias. Te aconsejo que te bases de fotografías. Al principio las fotografías es lo mejor, dibujar del natural es un poquito más difícil, así que eso lo dejaríamos para el siguiente paso. Esas fotografías las puedes encontrar en internet o con algunos programas específicos que son para esto, pero también si no encuentras poses concretas de lo que quieres dibujar, también te puedes hacer fotos a ti mismo o a ti misma en la pose que tú quieras y a partir de ahí puedes dibujar. Estas fotografías también las puedes modificar, es decir, que tú puedes dibujar encima de la fotografía esos esqueletos o esas formas de las que hemos hablado antes, y eso te va a ayudar a dibujar la base y luego ya a partir de ahí dibujar encima el resto de partes del cuerpo, lo que serían los volúmenes. Para eso puedes usar algún programa de dibujo digital o simplemente en el móvil puedes trazar esas líneas. Y luego también puedes utilizar dibujos que ya están hechos de otras personas, no los copies por favor, que sería plagio, pero te sirven un poco para ver cómo otros artistas han interpretado ese dibujo, cómo han usado su fotografía o su modelo real y cómo han traducido eso en líneas y lo han traducido en papel. Yo aquí te aconsejo también que revises un poquito los clásicos, porque hay gente actualmente que dibuja muy bien también, pero antiguamente habían algunos artistas, te dejo algunos por aquí, que dibujaban a partir de modelos y se han dedicado toda su vida a hacer eso.
Entonces pueden ayudarte bastante a entender cómo puedes traducir un objeto real en dibujo. El siguiente consejo es que partas de formas básicas, es decir, que utilices formas geométricas, por ejemplo, para simplificar y hacer las formas generales. Después, a partir de ahí, ya podrás hacer los detalles. A mucha gente le pasa que se frustra porque no le sale la mano del personaje que quiere hacer y se queda ahí. Es como, me he frustrado, ahí lo dejo. No, tienes que dibujar todo, tienes que tirar adelante. Si no te sale la mano, dejas la mano quieta y dibujas el resto de cosas, porque imagínate la frustración cuando llevas una hora entera para dibujar la mano de tu personaje y luego cuando por fin la tienes acabada con los deditos y todo y las uñitas y todo en el sitio, imagínate que te das cuenta que la mano está demasiado a la derecha, demasiado a la izquierda y te toca borrarla. Esto pasa mucho y al final el dibujo es ir autocorrigiéndote todo el rato. Así que céntrate en dibujar todo, más general, más en formas globales y luego ya vete a los detallitos, porque es que esto es algo que pasa muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando dibujo manos, que es una de las cosas más difíciles, dibujo una especie de cuadrado en la zona de lo que sería la palma y después pongo unos puntitos y hago unas líneas, igual que el esqueleto que he explicado antes. Y luego ya hago la parte de fuera. Por lo tanto, si estás haciendo un dibujo general, puedes dejar dibujado el cuadradito con los palitos de los dedos y dejarlo ahí aparcado. Cuando tengas ya todo el dibujo general y te asegures de que la mano está exactamente al sitio, pues ya te pones a hacer cada uno de los deditos. Y por último, el último consejo que quiero compartir contigo es que no te obsesiones por hacer las cosas perfectas, no te frustres y tires los dibujos porque creas que no están bien hechos, que no te han salido bien las proporciones. Acumula esos dibujos, o al menos guarda algunos de ellos, y autocorrígete. Si te frustras con un dibujo, déjalo apartado y retómalo el día siguiente o dentro de unas horas. A veces nos frustramos y entonces ahí es donde mucha gente deja el arte de lado o deja de dibujar porque se cree que no es suficiente. Y realmente es una cosa de aprendizaje y de repetición. Entonces ver luego la satisfacción de decir, no he tirado la toalla a mitad de camino, he continuado dibujando y luego veo ese progreso, te vas a dar cuenta de tu progreso el día que mires hacia atrás, tengas algunos de esos dibujos guardados y veas que sí que has tenido una evolución y que sí que has tenido un aprendizaje, porque en el día a día eso a veces no lo vemos. Entonces ver esos dibujos anteriores pueden ayudarte a animarte ya a seguir dibujando y a ver que sí que eres capaz de hacer cualquier cosa. Yo siempre digo que dibujar es cabeza y mano, es decir, cómo coordinas tu mano y cómo analizas esas formas. Y eso solamente se consigue con la repetición y el no tener miedo a equivocarte. Por eso es importante la retroalimentación, el encontrar a otras personas que estén dibujando también y que puedan ayudarte a ver esos errores a lo mejor que tú no ves o que sí que ves los errores pero no sabes realmente por qué están pasando. Entonces, ver que otra persona que también está en el mismo proceso que tú puede ayudarte y puede decirte, creo que estás fallando en esto, yo también fallaba en esto, ahí es donde te pueden ayudar bastante. Nosotros tenemos una comunidad de Discord donde tenemos ahí un espacio para que toda la gente que está empezando pueda ayudarse unos a otros, hay gente con más experiencia y gente con menos, pero luego también, aparte de buscar a gente externa, al final el más autocrítico o la persona que más te puede ayudar a ver esos errores eres tú mismo. Así que por eso creo que es importante que guardes esos dibujos y que en momentos, no en el momento de frustración, en el no me sale, sino en unos días, por ejemplo, puedas volver a ver tu dibujo y tú mismo puedas analizar en qué crees que estás fallando. Y estos han sido los consejos que quería compartir contigo a la hora de dibujar anatomía, así que espero que te hayan servido muchísimo. Te dejo por aquí mis redes sociales para que puedas seguirme y podamos seguir en contacto. Y ahí comparto con vosotros muchos vídeos cortos también con estos temas, pero más cortitos o más específicos. Y quiero comentarte también que me han seleccionado en los premios Top Teacher de Business Insider, así que por favor vótame, está el enlace en mi biografía, solamente tienes que hacer clic y votar ahí. Significaría mucho para mí, me ayudaría mucho a seguir creando, así como si quieres dejar comentarios, os leo a todos y también dejar like a este vídeo para que pueda llegar a más gente y eso me ayuda cuando tengo que crear más contenido y para poder seguir compartiendo todas estas cosas. Espero que te haya servido muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo.